Continúa el debate, la participación número 12 se anuncia con la asambleísta Patricia Sánchez. Buenas tardes, señor presidente, muchísimas gracias. Compañeros asambleístas, pueblo ecuatoriano, en especial a esos luchadores sociales que comprometen hasta con sus vidas la construcción de sociedades más justas, igualitarias y democráticas. La inseguridad es uno de los problemas más sensibles que está afectando a nuestra sociedad ecuatoriana. Hasta abril del 2022, 1.255 muertes violentas han ocurrido, un incremento del 53,22% en relación al año anterior. Las matanzas sucedidas en las cárceles parecían ser de un mundo lejano a la vida cotidiana. Hoy no hay ciudad y rincón del Ecuador donde podamos estar de forma segura. El gobierno, este gobierno, incapaz de controlar esta situación, ni en las cárceles ni en las calles. La ciudadanía exigiendo políticas públicas de protección a la vida. El miedo generalizado y una creciente ansiedad en la población exigen la implementación de medidas duras de corte autoritario para combatir el crimen. Sin embargo, estas políticas de mano dura son utilizadas por los mismos gobiernos para el control social cuando la rebelión popular ante el abandono, la crisis social, económica, se manifiestan en las calles. En este escenario, el uso legítimo de la fuerza se vuelca contra el descontento social tras una cortina de control del crimen. Estimadas y estimados asambleístas, el derecho debe ser una herramienta para materializar la justicia, poner límites al poder público y proteger a las personas. Este enfoque en favor del ser humano dota al derecho de legitimidad social y hace que una norma sea justa. No podemos dejar llevar por un discurso simplista del gobierno y las élites que pretenden acusar a la doctrina de los derechos humanos como la responsable del incremento de la inseguridad en el país. Me pregunto, señores colegas, ¿será acaso culpa de los derechos humanos que el gobierno a la fecha de hoy mantenga 1.538 vehículos patrulleros y 879 motocicletas en estado de inoperancia, según un informe del propio Ministerio del Interior que nos ha llegado a nuestra comisión en un proceso de fiscalización? ¿Es culpa de los derechos humanos que la policía en servicio activo actualmente se encuentra relacionado a hechos delictivos como los sucedidos con el asesinato de un bebé en la ciudad de Ibarra para no pagar la pensión alimenticia? ¿O con graves acusaciones de vinculación a las pirámides de especulación financiera? ¿O con hechos relacionados a grupos delictivos internacionales denunciados por parte de la propia Embajada de los Estados Unidos? Es obvio que no, estimados colegas. La calentura no está en las sábanas, como diría nuestro pueblo. Por ello, existe la necesidad de elevar el debate en este Parlamento y no caer en el viejo discurso de las élites que acusan a las leyes supuestamente laxas del crimen generalizado de inseguridad en el país, cuando se ha descuidado las políticas públicas para mejorar el sistema de seguridad ciudadana, se ha descuidado la dotación de herramientas necesarias y no se ha vinculado a la ciudadanía en este proceso de conformidad a una visión de derechos humanos. Si bien existen importantes avances en la normativa del uso legítimo de la fuerza, este proyecto, el que estamos revisando, tiene una línea transversal para autorizar el uso de nuestras Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad ciudadana. Pero no solo eso, sino en el control de la protesta social. Dos actividades que constitucionalmente son privativas a la Policía Nacional y que no deberían estar a cargo de los militares, aún en estado de excepción.
esta intención ha sido contundentemente rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, quienes manifiestan que el utilizar a las Fuerzas Armadas para responder a la inoperancia de los gobiernos en materia de seguridad ciudadana es peligroso para los derechos de la vida y la integridad de todos los habitantes. Asambleístas, la seguridad ciudadana no debe ni puede medirse por el número de arrestos y condenas, peor aún por el número de personas privadas de la libertad. Dejemos los discursos populistas, pues la seguridad incluye no solo el control de los hechos delictivos, sino la presencia de condiciones mínimas y dignas para la vida de toda la población. Solo en el marco de una discusión sobre justicia social e integración lograremos resultados duraderos en cuanto a la disminución de la violencia. Es urgente que reforcemos la institucionalidad de la Policía Nacional, sí, para lo cual no pasa por aprobar una ley para legitimar el uso de la fuerza en diversas circunstancias, sino por empezar a depurar sus filas, a capacitar, a generar condiciones salariales, de carrera, formación y equipamiento dignos, de lo cual la principal responsabilidad es del Ejecutivo y no requiere de ninguna reforma legal, sino de la voluntad política del régimen. Dejemos de lado un discurso que pasa exclusivamente por reformas legales, muchas veces innecesarias. Es necesario crear una política de seguridad que nos involucre a todas las instituciones, generar una política criminal y gestión de políticas públicas integrales en materia de seguridad. Señoras y señores asambleístas, comprendamos esto. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no son ni deberían ser una máquina al servicio de las élites. Son y deben ser instituciones formadas en un espíritu humanista a quienes debemos garantizar sus sueldos y seguridad social, recursos y servicios para su importante labor. Nuestro pueblo reclama que es inaceptable que al policía se lo envía para controlar una manifestación, se lo equipa con todo un arsenal completo, pero cuando se lo envía a un operativo de control del crimen organizado, no tiene ni patrulleros y en el mejor de los casos, si los tiene, no hay para gasolina. No podemos permitir la criminalización de la protesta social, que se viole los recintos educativos, religiosos, culturales y centros de paz en el marco de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. El uso de la fuerza letal en el ejercicio del derecho constitucional a la resistencia, así como que nuestras Fuerzas Armadas sean incorporadas en tareas de seguridad ciudadana que constitucionalmente le corresponden única y exclusivamente a la Policía Nacional. Justo ahora, cuando el movimiento indígena ha convocado a movilizaciones sociales como una forma de resistencia a los duros momentos en que se vive en el país, asoma la necesidad urgente de aprobar esta ley. Con todas las consideraciones que se han hecho, compañeros, y porque queremos evitar la masacre social y los crímenes en las calles de este país, a costa de una ley que pretende el control de la protesta social y de la resistencia social, me permito plantear la siguiente moción. Moción previa. Votar el proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza de la siguiente manera. Primero, votación del proyecto de ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, excluyendo los artículos 23, 24 y 25 que conforman la sección segunda denominada uso excepcional de la fuerza en reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. 2. Votar por los artículos 23, 24 y 25 que conforman la sección segunda denominada uso excepcional de la fuerza en reuniones, manifestaciones o protestas pacíficas. La moción ha sido ya presentada por Secretaría de forma física.
Muchas gracias, señores asambleístas. Muchas gracias, señor presidente. Pueblo ecuatoriano. Señores asambleístas,